Muchas veces me preguntan si es mejor producir o importar un producto. Así que en este episodio vamos a estar conversando sobre qué es mejor, dónde producir o desde dónde importar. Bienvenido a Secretos del Dinero por Internet. El mundo de los negocios digitales está generando miles de millonarios en todas partes del mundo. Pero también puedes ver que hay grandes barreras que impiden que todos puedan aprovechar estas oportunidades. Hay tanta información allá afuera que es imposible saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Además, hay grandes corporaciones que quieren eliminar la competencia de los pequeños emprendedores. Y todo esto mientras luchamos contra una parte de la sociedad que aborrece el capitalismo. Este podcast te mostrará cómo ayudo a emprendedores como tú para que superen todos estos obstáculos mientras construyen su propio imperio digital. Mi nombre es Luciano Lotus y te doy la bienvenida a Secretos del Dinero por Internet. ¿Producir o importar? Esa es una de las grandes preguntas que tienen las personas que tienen negocios físicos. Un negocio físico es un negocio que en el fondo venden productos que te pueden llegar a tu correo o a tu buzón y que tú puedes tocar. Son productos tangibles. Y esos productos pueden ser producidos. Eso significa que tú buscas una fábrica o algo así que lo produzca para ti en Chile o en el país que estés, en Argentina o en México o en Estados Unidos. Yo sé que hay mucha gente de Estados Unidos que escucha este podcast también. Pero también está la alternativa de importar ese producto, o sea, traerlo desde otro país. Entonces, bueno, finalmente hay dos preguntas que están acá. La primera es si es mejor producir o importar. Y la segunda es si tú tienes que ser el dueño de la fábrica o si otra persona tiene que ser el dueño de la fábrica. Entonces, bueno, al principio, obviamente, cuando no tienes nada, es muy difícil tener una fábrica. ¿Por qué? Porque necesitas tener la propiedad primero, tener las plantas, tener los equipos, tener un montón de activos que cuesta adquirir. Así que vamos a decantarnos por la opción de que es mejor que la fábrica, por lo menos al principio, sea de otra persona, ¿ya? Porque si no vas a incurrir en un montón de costos y vas a necesitar un montón de capital. Entonces, la gran pregunta es, cuando la fábrica es de otra persona, ¿de quién? ¿Tiene que ser de alguien de tu propio país? ¿Tiene que ser de alguien de tu propia ciudad? ¿O puede ser alguien de otro lugar muy lejano? Entonces, esto me recordó a una historia cuando nosotros estábamos en la universidad junto a un gran amigo mío que siempre escucha el podcast, que le aprovecho de mandar un saludo, Martín García. Estábamos participando en un concurso de innovación que se llamaba CITEI. Esto es un concurso de innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Entonces estábamos participando con un aparato que creamos. ¿En qué consistía este aparato? Era una cajita que se conectaba al teléfono y a internet. Estamos hablando principios de los años 2000, en la época de los carriers de larga distancia. En esta época, para los que son jóvenes y no sepan de qué estoy hablando, cuando no existían los teléfonos celulares, tú cuando querías hacer un llamado a larga distancia tenías que elegir qué compañía iba a procesar, entre comillas, tu llamada telefónica. Entonces, si tú querías llamar a Estados Unidos, por ejemplo, y estabas en, no sé, Argentina, tienes la alternativa de elegir distintas compañías que pueden hacer esa conexión para que tu llamada pase. Eso en Chile se llamaba el carrier telefónico. Entonces, lo que sucedía es que los distintos carriers tenían distintos precios. Algunos tenían, por ejemplo, precio barato para llamar a Estados Unidos, pero el precio muy caro para llamar a Madrid, a España. Y otros tenían el precio barato para llamar a España, pero quizás que era caro llamar a China o llamar a Hong Kong o donde fuera. Entonces al final había una matriz que estaba compuesta por países, ciudades y precios y carriers. Entonces era súper complicado cuando tú querías hacer una llamada, saber qué carrier tenías que usar si querías ahorrar dinero. ¿Qué es lo que terminaba pasando? La gente simplemente ocupaba un solo carrier para no complicarse la vida y, claro, a veces le salían algunas llamadas baratas, pero otras le salían muy caras. Entonces, lo que nosotros creamos fue un aparato que lo que hacía era que se conectaba al teléfono y se conectaba a internet. Entonces, cuando tú hacías una llamada de larga distancia, esta cajita se conectaba a internet, buscaba en una base de datos cuál era el valor del carrier más barato
para esa ciudad que tú ibas a llamar y lo reemplazaba y hacía la llamada por ti, minimizando tus costos. ¿Ya? Era un concepto que ahora puede sonar un poco antiguo porque estamos en la época donde uno puede llamar por WhatsApp o por Telegram a la persona que sea muy rápidamente, pero en esta época no era tan fácil conectarse a larga distancia. Entonces tuvimos que armar un prototipo, porque bueno, la idea era buena, pero había que validar que funcionara. Entonces, para armar este prototipo, lo que tuvimos que hacer era que tuvimos que comprar un montón de componentes electrónicos. Y para las personas que sepan un poquito de ingeniería o de electrónica, se van a dar cuenta que la electrónica que va en un computador es súper distinta a la electrónica que va en un teléfono y sobre todo en los teléfonos antiguos, que eran los que usábamos nosotros. Entonces había que hacer una especie de desacople, teníamos que conseguir un montón de componentes que en Chile no era fácil de conseguir. Entonces tuvimos que ir, 1000 veces al centro a comprar distintos transistores, transformadores, chips de un montón de tipos. Y la verdad, no fue fácil. Tuvimos que pasar gran parte del tiempo, incluso tuvimos que importar unos chips desde Estados Unidos. Así de difícil fue. Es una época donde en Chile, si bien habían ciertos circuitos y ciertos microcomponentes, no estaban todos los que uno necesitaba. Entonces es como una receta para la cocina. Cuando te falta un ingrediente, no puedes llegar y cocinar la misma receta. Vas a hacer algo, pero te va a salir distinto. Si quieres que la receta te quede bien, vas a necesitar los mismos ingredientes. Y como algunos de estos ingredientes que en la teoría funcionaban no existían, íbamos a tener que importarlo. Así que después de muchas semanas y meses que llegaron los componentes, trabajamos arduamente por meses, otros meses más para armar este prototipo. Y participamos en este concurso de innovación CITEI. Y la verdad es que cuando llegamos yo vi que habían proyectos espectaculares. La gente que estudiaba ingeniería, por lo menos en esa época, había gente muy inteligente y con muchas ideas. Y yo dudaba en verdad que nos fuera a ir bien, porque habían proyectos que eran simplemente alucinantes. No recuerdo exactamente qué había, pero sí me acuerdo que eran alucinantes. Estamos hablando que esto fue hace entre 15 y 20 años atrás. Y en el momento que iban a dar la premiación, yo me ausenté porque justo tenía una prueba y ni siquiera estuve. Así de poca fe me tenía. Así que me fui a dar mi prueba. Que bueno, igual tampoco podría habérmela saltado. Tenía que dar un examen de algo. Volví y le pregunté a mi amigo Martín, oye, ¿cómo nos fue? Y nos fue súper bien. Logramos ganar el concurso de innovación. Imagínate, estábamos en una situación donde nos había costado meses trabajar el prototipo. Por fin lo logramos y ganamos. Estábamos pero radiantes de energía y de felicidad. Era en verdad una sensación única. Qué lindo recordar esos momentos, en verdad. Nos dieron algunos premios y también nos dieron un poco de dinero. Y la verdad es que cuando eres estudiante, o por lo menos nosotros cuando éramos estudiantes, no teníamos plata ni dinero para nada. Y recibir ahí algunos pocos pesos, algunos pocos dólares, fue un gran alivio para nosotros. La verdad, yo estuve muy contento. Fue la primera vez que me pagaron por un premio. Así que fue un momento de mucha historia para mí. Y bueno, teníamos el premio, teníamos el prototipo, teníamos todo. Y llegaba el momento ahora cuando la gente nos preguntaba, oye, ¿por qué no lo venden? Y la verdad es que yo nunca había pensado en comercializar esto. O sea, cuando lo armamos, nosotros pensamos en algo que podía ser útil, que podía irnos bien en este concurso de innovación, algo que podía hacer que nos sacáramos buenas notas. Pero nunca pensamos en comercializarlo. Teníamos esta mentalidad de primero crear el producto y después que pasara lo que tuviera que pasar en términos de ventas. Que claramente está muy mal. Ahora me doy cuenta que es al revés. O sea, primero uno tiene que ver qué es lo que quiere el mercado y después construirlo. Pero en esa época yo no sabía, y como todos los ingenieros eléctricos nos pagan por construir cosas, no sé si nos pagan, la universidad no te paga siempre, a no ser que ganes un premio, pero al menos te motiva para que construyas cosas. Y da lo mismo si la van a comprar o no. Lo importante es que tú sepas construirla. Entonces, para nosotros
el tema de ventas siempre fue algo que habíamos dejado en segundo plano o tercer plano o quinto plano. En verdad, nos daba lo mismo. Yo ni siquiera sabía cómo lograr que alguien comprara los productos que estábamos creando. Éramos unos simples estudiantes de ingeniería eléctrica. Y la verdad es que nos pusimos a conversar con unos amigos que habían armado un auto solar, que en esa época también fue muy famoso porque estamos hablando de la época donde los autos solares no existían en Chile y había una carrera de autos solares, creo que en Australia o no sé dónde. Y ellos armaron el primer auto solar, que fue una especie de revolución tecnológica para lo que era el país en esa época. Y la verdad es que ellos nos mostraron que había un mundo allá afuera. O sea, lo que a nosotros nos había costado meses y meses de trabajo armando el prototipo que funcionara, se podía hacer fácilmente en China al 10% del valor. Cuando nos dijeron eso, nosotros quedamos en shock. ¿Qué? Todo este trabajo de meses y meses de pedir componentes para un lado y para el otro, lo podríamos haber ahorrado y mandado a hacerlo a China, a 1/10 del valor y 1/10 o quizás menos del esfuerzo. Y la verdad es que sí. Y bueno, ese para mí fue un cambio de switch, ¿no es cierto? Porque nosotros estudiábamos ingeniería eléctrica y en ese momento nos dimos cuenta que la verdad, cualquier prototipo que armáramos en Chile iba a ser mucho más fácil darle los datos sobre cómo armar el prototipo a una persona en China, que esa persona lo armara y que nos lo mandara. Eso era mucho más fácil que armarlo nosotros mismos. Y esto que sucede para el mundo de la ingeniería eléctrica, yo lo he visto que pasa también en muchos otros rubros. El rubro de los zapatos, por ejemplo. Hay muchas zapaterías que están en Santiago, pero si te fijas, la verdad es que los zapatos chilenos, que yo he visto por lo menos, la gran mayoría son caros y malos. Así de simple. Yo antes vivía en Francia y en Francia los zapatos eran caros, eran más caros que acá, pero eran 1000 veces mejor. Y quizás que eran, 3 veces más caros, pero eran 1000 veces mejor. Pero en China, tú puedes lograr zapatos de calidad buena a 1/10 del precio. Ahora, obviamente, todo lo chino tiene también esta fama de que es de mala calidad. Y la verdad es que si tú quieres hacer cosas de mala calidad en China, puedes hacerlo. Pero, si quieres hacer algo de alta calidad y especificas, si quieres, por ejemplo, zapatos con tal tipo de cuero, de tal tipo de vaca, que esté cosido de tal forma, estos zapatos van a quedar con alta calidad. Ahora, si no les dicen nada a los chinos, obviamente ellos no van a saber, y como ellos quieren minimizar sus gastos, si tú simplemente les dices, hazme unos zapatos, te van a pasar el zapato más barato con cuero de gato, o cuero de murciélago, no sé. Te van a pasar un zapato de muy mala calidad, con tal de ellos poder bajar sus costos y aumentar sus márgenes. Pero si tú sabes lo que estás haciendo y le pides exactamente el zapato que quieres con la calidad que tú quieres, con el cuero que tú quieres y todos los detalles que tú quieres, ellos te van a mandar un zapato de excelente calidad. ¿Por qué? Porque esa es la calidad que tú definiste y ellos van a trabajar en función de esa calidad. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Es posible, y no solo posible, sino que es muy recomendable que tú les des a las fábricas en China tu estándar de calidad para que te llegue un producto de alta calidad. Si tú mandas a hacer algo con pocos lineamientos, te va a llegar una basura de vuelta. Y yo he escuchado a mucha gente que ha tenido ese problema. Pero si lo ves también, las grandes marcas como por ejemplo Apple, los iPhone se diseñan en California, pero se hacen en China. Y si te empiezas a ver, muchas de las grandes marcas hacen sus productos en China, o en India, o en Pakistán. ¿Por qué? Porque es más barato producirlo allá, dado que tú das ciertos lineamientos con los estándares de calidad. Esa es la clave, entender cuáles son los estándares necesarios y después de eso mandar a hacerlo donde sea más barato. ¿Y por qué? Mira, acá voy a ser muy sincero. Mucha gente a veces me dice, oye Luciano, pero es que tienes que apoyar la producción local, en Chile, vamos, el país te necesita, o qué sé yo, son más trabajos, más gente.
Y seguramente tú desde el país que me estés escuchando vas a escuchar algo parecido. Yo, en lo personal, trato de no identificarme mucho con el país donde estoy. O sea, un trabajo en Chile o un trabajo en China o un trabajo en Estados Unidos o un trabajo en Abu Dhabi es un trabajo al fin y al cabo. Para mí no hay una gran diferencia en términos de eso. Y finalmente, lo más importante para mí es que el consumidor pueda tener el producto que quiere a un precio razonable o justo. Y si tú puedes hacer que ese precio sea razonable o justo produciendo en otro país, por favor, hazlo. No tiene ningún sentido encarecer el producto solamente porque egoístamente tú quieres identificarte con, no sé, tu país o tu región o tu ciudad o es como que tuvieras un amigo que hace zapatos pero te cobra el triple. ¿Le pagarías? La verdad, si tú tienes un amigo que hace zapatos pero te cobra el triple y hay una fábrica en Chile que te cobra un tercio de lo que te cobra tu amigo, no tiene ningún sentido trabajar con tu amigo por muy amigo tuyo que sea, porque esa fábrica te va a permitir bajar los precios. Y si tienes precios altos, la gente va a preferir comprarle a tu competencia. Entonces tienes que bajar los precios para que esté al mismo nivel que tu competencia en términos de precio. Y ahora si te das cuenta que la fábrica de Chile es barata, pero la fábrica de China es, no sé, un cuarto de barata, o sea, el precio es un cuarto del precio de la fábrica de Chile, eso significa que te conviene más producir en China. Y así de simple. ¿Por qué? Porque vas a poder traspasarle todos esos beneficios al consumidor y más consumidores van a poder comprar tu producto porque va a tener un precio menor. Entonces aquí la verdadera pregunta es, si tú quieres perder a esos consumidores con tal de hacer que trabaje mano de obra más cara en el país que sea, o si quieres ganar a más consumidores y externalizar la producción a un país donde la mano de obra sea más barata. Obviamente esto es una decisión estratégica. No todos los productos pueden ser producidos en China o en otros países, como por ejemplo el vino chileno. Necesita para que crezca la vid y que se pueda, qué sé yo, fermentar. Necesita ciertos procesos que tienen que darse acá en Chile con el vino. Si tú mandas a hacer vino a China, allá no se dan las condiciones climáticas. Entonces, quizás que ese producto no sea buena idea importarlo desde China. Pero, la gran mayoría de los productos, yo te diría como el 95% de los productos manufacturados, sí pueden ser producidos allá en China. Y yo te invito a que pienses, a que veas. Si es que tu producto, tal como mi aparato este que te buscaba el carrier más barato, si es que tu producto puede ser producido a gran escala allá en China, y si producirlo a gran escala te va a permitir hacer crecer tu negocio, dale una vuelta. O sea, no tiene sentido que te quedes produciendo acá en Chile, aumentando tus costos y manteniendo tu negocio chico, si eso no te va a ayudar a ti, ni a tu negocio, ni a tu familia, ni a nadie, ni a tus consumidores, ni a nadie alrededor tuyo. En mi opinión, siempre tienes que hacer lo que es mejor para el negocio. Muchas veces va a ser mejor para tu negocio producir en Chile, tal como estábamos conversando, con las viñas. O quizás si estás en Estados Unidos, qué sé yo, producir, no sé, algo que sea... Imagínate que estás en Italia. Quizás que los autos italianos, el Ferrari o el Lamborghini, tengan un nivel de calidad que en China simplemente no se puede alcanzar. Y si tú quieres comprarte un auto italiano, bueno, cómprate un auto italiano, porque no es lo mismo un Ferrari que estos autos chinos que quizás tengan distintos materiales o distintos diseños o otras cosas, qué sé yo. No soy experto en autos, pero sí te puedo decir que hay una diferencia entre los autos italianos y los autos chinos. Ahora, en ese caso, produce en el país que sea mejor para tus clientes. Si tus clientes quieren comprar autos italianos de alta gama, bueno, compra en Italia o en Alemania o donde sea. Si tus clientes quieren autos de bajo valor a un buen costo, bueno, compra en China. Pero imagínate lo que sería ponerse a producir autos en Chile, donde no tenemos ninguna ventaja competitiva, no tenemos ni los recursos humanos, que nadie sabe construir autos aquí,
nadie sabe, no tenemos los materiales, no hay cadena logística, no hay nada. Entonces, si quieres producir un auto acá en Chile, te va a salir carísimo, va a ser una pésima idea. Así que dale una vuelta, no te sientas identificado con el país donde naciste. Tú eres más que el país donde naciste, tú eres más que todas esas barreras mentales que te limitan. Al final del día, tú como persona tienes que hacer todo lo posible para tener éxito. Y a veces eso implica tomar decisiones que pueden ir contra algunos conceptos, como por ejemplo el patriotismo mal entendido. Y en ese caso, yo te invito a pensar en qué es lo que quieres para tu vida. Y trata de elegir siempre, o elige siempre más bien, no trates. Como decía Yoda, haz o no haz, no hay un trata. Siempre elige lo que sea mejor para tu negocio. Así que bueno, ese es el mensaje del día de hoy. Siempre elige lo que sea mejor para tu negocio, siempre elige lo que sea mejor para tu vida, siempre elige lo que sea mejor para tu familia y para tu proyecto, para tu visión a largo plazo. Y si eso implica que produzcas en Italia, produce en Italia. Si eso implica que produzcas en Alemania, produce en Alemania. Si eso implica que produzcas en China, produce en China. Si eso implica que produzcas en Chile, produce en Chile. Pero siempre pensando que es lo mejor para tus consumidores y para ti. Así que ese es el episodio del día de hoy. Gracias por escuchar. Si te gustó, te invito a que te suscribas a este podcast haciendo clic en el botón que te aparece. Y nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Si quieres construir un emprendimiento importando productos con tu propia marca, tengo una invitación para ti. Cuando yo empecé, nadie me explicó que el verdadero poder de los negocios está detrás de las marcas. Estas marcas, como por ejemplo Nike o Apple o Tesla, tienen fanáticos que compran casi cualquier producto de estas marcas con una devoción casi religiosa. Y si tú también quieres crear tu propia marca, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Hong Kong y la principal experta en importaciones en Chile, Alejandra Jara, ha creado un entrenamiento gratuito donde te va a enseñar a crear tu propia marca importando desde China. Va a estar súper bueno. Y si quieres participar de esta semana de la importación gratis, simplemente ingresa a importatumarca.com y ahí vas a poder participar de esta semana. Así que quedas invitado o invitada a la semana de importación. Inscríbete en importatumarca.com.